Hola, muy buenas. Bienvenidos a Concha Espina número 1. Todo el mundo queremos nueva gente en nuestro equipo, pero si no se largan algunos, no pueden venir otros. Así es la vida, chavales. Así que vamos a por el tercer programa de Concha Espina número 1. ¡Vamos! Y hay uno solo, yo te quiero, yo te adoro, está en mi corazón, Madrid campeón. Bueno, esta semana habéis tenido que esperar un poquito más para escucharnos, solo habrá un episodio esta semana, estamos en verano, estamos en agosto, tenemos responsabilidades de ocio familiares, sociales, afectivas. Garrett, Cefas, que os voy a colocar ya bien otra vez. Bueno, ¿cómo estáis viviendo este verano de momento tranquilo? Buenas noches, pues mira, aquí muy tranquilito, la verdad, que es lo que por ahora en lo deportivo ya con ganas de que empiece todo a ponerse en marcha y bien, esperando un poquito ya a que empiece ya el ritmo competitivo. Hola a todos. Pues sí, como decía Cefas, esperando a que empiece la liga y hablando un poquito de todo antes de que nos pille el toro de lo deportivo y el fútbol. Exactamente. Esta semana solo va a salir este episodio, en vez de salir un lunes, hemos salido un miércoles, pero tranquilos, que la semana que viene volvemos a tener 2 episodios. La semana que viene va a ser ya la previa al inicio de temporada. Os aseguro que habrá movimientos. El mercado de fichajes en Inglaterra además cierra antes este año, lo cual implica que os aseguro que de aquí a una semana va a haber bastante más movimiento, bastante más actividad. Creo que vamos a pasarlo bastante bien. Y bueno, vamos ya a centrarnos en el tema que nos ocupa. Ya os aviso que este podcast va a ser un poquito más corto que los anteriores. Y lo habéis visto en la titular, con nuestro amigo Rodrigo Goes, que podría pasar por un jugador de una nacionalidad asiática, pero es brasileño. Pues es la imagen que ilustra este programa. Básicamente, si el Real Madrid quiere hacer nuevas incorporaciones, quiere gastarse dinero después de desembolsar una cantidad importante de fichajes, parece claro que tienen que salir jugadores. Primero, para recaudar dinero y segundo, para hacer sitio en la plantilla. El Madrid ya tiene 25 fichas en la primera plantilla. Os pregunto lo más evidente, Cefas, Garrett, ¿qué jugadores vosotros del Real Madrid venderíais sí o sí? Por una oferta incluso, pensaba que lo vendía por 80 y lo vende por 60. Pensaba que lo vendía por 25 y lo largo por 15. ¿Qué jugadores actuales del Real Madrid no me dan nada, pero me pagan el sueldo, le largo ahora mismo? ¿Qué 2, 3 jugadores largáis vosotros? Cefas, dale primero. Sí, lo primero que la verdad que claro que se vive muy a gusto en Madrid y en el Real Madrid en particular porque nadie quiere salir. Evidentemente es un club que aspira a todo, es una ciudad en la que se vive muy a gusto, en la que el clima es muy bueno y evidentemente todos son ventajas a la hora de seguir queriendo jugar aquí y efectivamente un club que paga bastante bien. Si me pongo a hablar de jugadores en particular, yo creo que hay 4 nombres que están sobre la mesa para todos, ¿no? Yo creo que uno es Ferland Mendy, jugador que fue muy importante hace 3-4 temporadas, jugador que siempre nos dio una solidez atrás muy importante, pero que las lesiones y la falta de continuidad han lastrado mucho, se ha perdido más partidos de los que ha jugado en las últimas temporadas y creo que a Xavi prefiere a Fran, que ya lo vimos en el Mundial de Clubes, como desde luego Álvaro Carrera será la primera opción y luego va a estar Fran. Yo creo que Mendy sería uno de los que estaría fuera, el segundo evidentemente y duele porque creo que fue un fichaje que nos ilusionó a todos, es David Álava, segundo sueldo más alto de la plantilla, jugador que llegó y que nadie pudo criticar ese fichaje, un jugador esperadísimo, un jugador que venía de ganar todo con el Bayern prácticamente, de competir a un máximo nivel durante muchísimas temporadas, pero la mala suerte y las lesiones, una lesión muy difícil de recuperar, le van a lastrar y le van a lastrar mucho, la verdad. A partir de ahí, luego los otros 2 nombres, pues está claro que de lo que más se habla, otro es Dani Ceballos. Dani Ceballos, jugador que también cobra mucho, ficha muy alta, jugador que renovamos no hace mucho y que ahora mismo es difícil encontrar una salida, sobre todo porque si lo que él quiere es irse al Betis, es complicado que el Betis pueda hacer frente a una ficha de ese nivel. Imagino que si se necesita fichar y hay que empezar a hacer hueco, vas a tener que empezar a llegar a acuerdos bastante poco competitivos para ti, pero que no va a haber otro remedio, ¿no? Vas a salir en una posición de escaso poder al mercado de venta si necesitas vender.
y el cuarto jugador que se habla, y creo que con la cantidad de gente que está llegando arriba y los jugadores que hay arriba, creo que Rodrigo, ¿no? Yo creo que si se necesita sacar dinero, es un jugador que ya lo hemos comentado esta tarde entre nosotros, ¿no? Si Isaac vale 100 y pico millones, ¿cuánto vale Rodrigo Góez, no? Pues yo creo que son los 4 jugadores y que luego puede haber alguna otra sorpresa, pero me parecería extraño. Son algunos de los, creo que son los 4 jugadores que pueden salir o que a lo mejor tienen alguna opción de salir este verano si queremos fichar. Garre, lo primero me gustaría que dijeras tu opinión sobre vivir en Madrid frente a vivir en Alemania, antes de entrar en fichajes. Bueno, evidentemente en Madrid se ve muy bien y creo que en España es el lugar donde mejor ocio hay. Es decir, para el ocio, España. Pero para todo lo demás, que suele ser lo importante, pues no se está tan bien. Pero bueno, pasando a los fichajes o a las salidas, creo que Cefas lo ha clavado. Es wishful thinking, porque claro, evidentemente ni a Álava lo vas a colocar, porque no hay cojones de colocarlo, ni a Mendy tampoco, ni a Ceballos. El único colocable realmente es Rodrigo, que te pueden dar un dinero. Luego ahondaremos en el tema de Rodrigo, al que parece que el mercado lo ha puesto en su sitio, pero bueno, ya hablaremos de eso. Yo, de todo ese grupo de jugadores que para mí son inutilizables, aunque yo creo que Rodrigo no es inutilizable, pero por el contexto pues es lo que es, yo añadiría a Brahim. A mí Brahim me parece un jugador que se me queda un poco descolgado en lo que es la composición del ataque. No dudo que tenga utilidad y que se le pueda dar uso, pero le veo como una indefinición ahora que a mí, yo si fuera Brahim, a ver, evidentemente no se va a ir del Madrid ni vamos, pero a mí es el que me genera un poquito más de dudas, porque arriba puedes tener a Gonzalo, que ha funcionado muy bien en el Mundial de Clubes, tienes también a Endrick, tienes a Vinicius, tienes a Mbappé, obviamente, tienes también a Franco Mastantuono que puede jugar ahí también arriba, en un apaño te puede jugar arriba también Güler, no sé, yo creo que Brahim es un melón que yo abriría, que evidentemente lo sé abrir, pero yo aligeraría también por esa parte, no sé cómo veis vosotros a Brahim y el encaje en el equipo y si sois A ver, o si le daríais salida como yo. No. A ver, yo aquí estoy. Luego hablaré de Mendy, Fran García. Básicamente, tengo una vecina que tiene 85 años, que está viuda y que es muy entrañable. Prefiero que juegue ya Fran García. Por tanto, prefiero, evidentemente, a Mendy que a Fran García. No, es así. O sea, Fran García es el peor jugador que he visto en mi vida, que ha jugado 50 partidos en la historia del Real Madrid. Pero muy de lejos. O sea, Fran García me parece nefasto. Hizo un gran partido en el Mundial de Clubes un día. Felicidades. Luego hablaremos de Fran García. Como veis, me calienta hablando de Fran García. Pero ha sacado el tema de Brahim, que me gusta. Te digo una cosa. ¿Es peor Fran García como jugador del Real Madrid que, por ejemplo, el Puma Emerson? Hombre, pero a años luz. No, de jugador del Real Madrid. El Puma Emerson fue importante durante algunos momentos de la Liga de Capello. Fran García, que yo sepa, solo ha metido fichas a una persona que yo conozco y que Cefas conoce a su cuñado. Aparte de eso, no sé más cosas relevantes que ha hecho Fran García en su vida, aparte de lanzar fueguitos en Instagram. Pero bueno, y no te aseguro que le detesto mucho antes de eso, porque de hecho hasta ese punto no voy a entrar a juzgarlo, que cada uno es libre. Pero hablamos de Brahim, ¿de acuerdo? Primero, yo no soy objetivo con Brahim. ¿Por qué yo no soy objetivo con Brahim? Porque yo tuve la fortuna de ir a la presentación de Brahim la primera vez que vino al Real Madrid, porque resulta que conocí a un chico que había sido su entrenador en su etapa formativa. Segundo lugar, Brahim es amigo personal de Álvaro de Grado, que no es amigo mío, pero es un pista al cual sigo desde hace bastantes años, está en la presentación de su libro, hablo regularmente, y Brahim además es el jugador favorito de personas que conozco y Brahim se ha portado muy bien, muy bien con esas personas. Entonces, no soy objetivo con Brahim. Así que yo parto de esa base. A partir de ahí, Brahim creo que es un recurso útil y creo que ha demostrado ser un recurso útil en el Real Madrid. ¿Que esta temporada ha jugado peor que la temporada pasada? No lo niego. Te grabada fue que la eliminatoria del Real Madrid contra el Leipzig, el año de la 15ª, hace 2 temporadas, hace 15 meses o 16 meses, Brahim es el que libera la eliminatoria junto con Andrei Lunin. Lo que digo, yo apuesto por Brahim porque creo que Brahim es un jugador que puede evolucionar a jugar como interior. Creo que Brahim puede evolucionar a ser ese interior de segunda altura, ese mediapunta creativo. Es decir, cuando hablamos de táctica siempre hablamos de un pivote, hablamos de un interior de primera altura y un interior de segunda altura. Es facilísimo entender. Sergi Busquets, Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Carlos Enrique Casemiro
Toni Kroos, Luka Modric. Hay 3 alturas en un mediocampo clásico de 4-3-3. La primera altura es para el mediocentro posicional, la segunda para el interior organizador, el mediocentro posicional Casemiro, Busquets, el interior organizador Kroos, Xavi, y está el interior de segunda altura, lo que antes era un 10, cuando los equipos jugaban con un media punta era el 10 clásico. Ahora ese 10 clásico ya no existe, sino que es un interior con vuelo, es un interior con toque, un interior con último paso, es un interior con trabajo defensivo. Y estoy convencido de que Brahim puede llegar a jugar en ese rol. Y creo que Dra tiene talento, tiene una capacidad asociativa como prácticamente nadie en la plantilla, tiene gol, tiene desborde, y siendo un jugador sin un gran físico, creo que sí que tiene cierta capacidad defensiva. Después de ver cómo estoy enamorado de Brahim, Cefas, Garrett, rebatidme esto. No, yo es que estoy completamente de acuerdo. Yo creo que la palabra clave que define a Brahim y que puede definirle todavía más es polivalencia, ¿no? Yo creo que es un jugador que puede darte muchas posiciones dentro de un medio del campo y arriba. Entonces yo creo que es un jugador que sí que puede tener mucha utilidad. Otra cosa es que el año pasado se le infrautilizó y claro, son jugadores que necesitan ritmo competitivo, necesitan tener minutos para poder jugar. Yo creo que es un jugador que sí puede ser importante y creo que sí que puede ser importante, perdona, sobre ¿no todo. te parece Brahim un gran revulsivo precisamente? Es decir, un jugador que no te va a exigir ser nunca titular, pero siempre en el minuto 75, si entra, no va a enfadarse por ello. Aparte de eso, que es un gran jugador número 12, número 13, pero sobre todo polivalente, que te puede dar diferentes soluciones y recursos dentro de un equipo que a lo mejor se te queda muy plano en el medio del campo, ¿no? En determinadas circunstancias. Y es un jugador que puede darte ahí y en ese nuevo rol, si logra encontrar esa posición, una polivalencia que yo creo que es fundamental en el fútbol actual, ¿no? Que no sea un jugador que se ciña a un único puesto, sino que puedan rotar y jugar en determinadas posiciones y que como recurso, ya no como, es que como última opción, ¿no? Que tenemos jugadores que sean recursos y que se puedan utilizar en diversas posiciones y que puedan ser útiles. Y en cuanto al tema del lateral izquierdo, evidentemente Fran García es limitadísimo, pero al menos está para jugar, porque es que Mendy lleva perdiéndose más de la mitad de los partidos durante más de 2 temporadas, yo creo, más. Bueno, y me quedo corto, la mitad de los partidos es un jugador que físicamente lleva sin estar 2 años, entonces es que al final puedo entender que una temporada tengas lesiones y que estés menos disponible para jugar o dar minutos, pero a partir de ahí creo que llega un momento en el que ya es una cuestión mental, una cuestión de que no puedes dar lo que exige un escenario como es el Real Madrid, dentro de que, repito, Fran García es completamente limitado, creo que puede aportar algo más en un esquema de 3 centrales y 2 carrileros largos, porque ahí se ven menos las deficiencias que tiene todas y las lagunas, pero si no te queda otra, creo que el Madrid habría más ofertas por Mendy que por Fran García y creo que los dos se pueden colocar en el mercado, pero creo que valorarían antes vender a Mendy que a Fran García. Sí, yo por cerrar un poco el tema Brahim, esto es una cosa que siempre que lo saco en otros foros, siempre se me pone la gente en contra porque la verdad es que, como habéis dicho, es un jugador que nunca dice, que no pone malas caras, que acepta su rol, que es de equipo, que se le vea un chico pues humilde, que se le ve buena persona y tal. Entonces, claro, choca un poco decir, oye, pues yo me lo quitaría, me lo quitaría en medio, pero es que yo no puedo evitar que en la primera temporada lo hizo muy bien o en la primera, la segunda, pero en la última no me puedo evitar pensar eso de que se le saca de revulsivo y yo no le he visto que realmente, no sé, me parece un poco un jugador un poco endeble en todas las facetas y que quizás ese espacio en la plantilla se le podría dar a otro tipo de jugador que quizás a largo plazo te pueda dar algo más, no lo sé, un chico con un poco más de proyección o yo qué sé, por poner esos minutos en otro sitio. O sea, los minutos de Brahim se los daría a Endrick con los ojos cerrados por ejemplo, por poner un ejemplo. Entonces, no sé si eso podría, si para eso queremos a Brahim, un chico que tal, pero bueno, no sé, yo entiendo que tiene mucho cariño en el madridismo y por tanto, pues suele ser un debate un poco complicado, ¿no? Evidentemente, si hablas de Rodrigo Goes, generalmente la gente suele estar de acuerdo de que hay que sacarlo del equipo, pero bueno. Y en el sentido, o sea, en el tema del lateral izquierdo, a ver, yo estoy totalmente de acuerdo que ha habido tramos de la temporada en los cuales yo he pensado como Javi Marcos. Este tío es el peor tío que he visto con la camiseta del Real Madrid los últimos 10 años. Yo no me voy a remontar a la Liga de Capello porque lo que vi ahí fue terrorífico, por mucho que la ganáramos, pero había cada cosa ahí que tiraba para atrás. Pero bueno, yo he de decir, hostia, me parece el peor jugador de los últimos 5 años. Pero sí que es cierto que en el Mundial de Clubes sí ha hecho un buen desempeño y creo que puede tener algo de potencial si sabe Alonso lo sabe utilizar bien.
La comparativa con Mendy es muy mala, porque Mendy es un jugador absolutamente determinante en defensa, pero luego en ataque tiene 2 pies derechos y él es zurdo. Entonces, es una cosa un poco que quizás tendría otro encaje, lo mismo de incluso de tercer central o qué sé yo, pero claro, siempre sacarlo de la altura. Entonces, no sé, yo creo que Mendy no vamos a tener ninguna manera de quitárnoslo de encima. Y esto puede sonar un poco a falta de respeto, pero lo digo por una manera de hablar, ¿no? No va a haber manera de quizás sacarlo del equipo. Y yo creo que Fran García va a estar ahí para pelearle mucho más una posible titularidad a Álvaro Carreras que Mendy. Mendy creo que no va a comparecer demasiado esta temporada. A ver, la lesión de Mendy es evidente que le lastra muchísimo. Mendy tiene una cosa muy grave porque también hace 3 años hubo una temporada muy floja con muchas lesiones. Y después es cuando hace la grandísima temporada del año de la 15ª. O sea, Mendy es un jugador muy extraño. Este año par le volvería a tocar temporada buena, pero después, evidentemente, no tenemos ninguna garantía de ello después de las lesiones que ha tenido. Una cosa que has dicho, Gareth, me parece clave, el hecho de que Mendy pueda actuar perfectamente como tercer central por izquierda, que además es un perfil que si analizamos la defensa del Madrid son todos diestros. Dinhausen es un central derecho. Militao, que de los lesionados, es decir, de los cojos, parece que es el que tiene mejor pinta, es derecho. Dani Carvajal, que nadie descarta que acabe jugando de tercer central derecho, o sea, de central derecho, es diestro. Aurelien Tchouaméni, que es probable que acabe siendo el central líbero, es derecho. Los centrales, el central zurdo es David Álava, que parece que bastante son dadas las informaciones. Su lesión es muy problemática, y evidentemente todos queremos largarle, pero nadie quiere hacerse caso de su salario. Y Antonio Rüdiger, que juega por de central izquierdo, es quizás el central más tosco en salida de balón. Mendy también es un central muy tosco, evidentemente, si lo fuera, pero que tenemos pocos centrales que su posición natural a la hora de girar, a la hora de encarar, incluso a la hora de recibir el balón, sea el perfil izquierdo. Entonces yo creo que Mendy ahí puede tener una salida si estuviera sano. Lo que pasa es que yo empaqueto a Fran García, aparte de las filias y fobias, porque para mí, y abro un melón que seguramente vosotros pensáis, y ya dedicaremos un vídeo panenquita a hablar de eso, es que a mí, yo me puedo hasta cepillar a los dos, porque a quien veo de lateral izquierdo, de carrilero izquierdo, cuando no está Álvaro Carreras, creo que lo tenéis todos en la Camavinga, cabeza, es Eduardo Camavinga. Entonces, teniendo Eduardo obvio. Camavinga de comodín, podemos prescindir hasta incluso de los dos si hubiera la opción. Pero es que aparte, ese central, tercer central, Álvaro Carreras ha jugado tanto en el Benfica como en las categorías inferiores del Madrid, un tío de 1,87 que además sabe jugar con la pelota y que ya ha sabido jugar de central. Como recurso, Álvaro Carreras como tercer central, si juegas con defensa de 3 por la izquierda, no es nada desdeñable y no es un jugador que faltaría mucho al nivel o que dejaría de que desear ahí. Yo creo que es perfectamente un recurso que se puede utilizar. A ver, Mendy de central, el problema es que te puede armar un taco en el central, te puede armar un taco por arriba y te puede armar un taco en la salida de balón, que es que eso, yo creo que no hay corazón de entrenador que lo soporte. O sea, imaginaos, Mendy recibiendo el balón de Courtois y siendo presionado por la delantera rival y no estando en el lateral, porque tú en el lateral te puedes esconder, te puedes sacar el culo y proteges el balón, la puedes echar por banda, pero en el centro estás mucho más expuesto a meter la pata y a generar un problema que puede ser una ocasión de gol rival. Es que me parecería terrorífico. Entonces, yo creo que simplemente por eso no va a tener, y lo mismo se le prueba una vez, pero no va a tener mucho recorrido como central del Real Madrid de emergencia, porque es que en la salida de balón es dramático, o sea, no tiene ningún tipo de tacto con el balón. Entonces, hemos visto a jugadores como Rudiger, que le da 10 vueltas y es limitado técnicamente a hacerlo bien y aún así liarte la petarda. Imagínate, Mendy. Pero lo que comentabas, Javi, de Camavinga, sí es cierto que es algo que se le ha probado allí, se le ha probado con más y con menos éxito, la verdad. Las primeras veces con Ancelotti, perdón, no me meto con Deschamps porque yo no veo la selección francesa, pero las primeras veces con Ancelotti lo hizo muy bien. Las últimas no tan bien. Yo creo que tiene posibilidades, sobre todo si pensamos en ese esquema de 3 centrales y que el lateral se incorpore un poco como interior,
pero la gente que sabe más de esto dice que has de tener un lateral que se posicione como interior y un lateral que sea un poquito más largo. Si en el lateral derecho tienes a Trent Alexander-Arnold, que se mete más como interior, deberías tener un lateral largo en la izquierda, porque entonces si no tendrías a Camavinga que se metería también como interior, entonces acabarías con casi 5 mediocampistas, ¿no? Que no digo que sea bueno o malo, pero yo creo que por eso quizás no va a tener tantas oportunidades. Pero sí que es cierto que podría serlo perfectamente y meter a Carreras de lateral de central izquierdo, Hausen por la derecha, Tchouaméni de líbero y por la izquierda Camavinga y por la derecha Trent. Podría ser una solución táctica. Y quizás así Camavinga se le encuentre un lugar, porque esto quedará para otro programa, pero la indefinición de Camavinga creo que es bastante preocupante. Camavinga han pasado 4 años, esta es su cuarta temporada desde que llegó al Real Madrid y parece exactamente el mismo jugador que cuando llegó. Pero digo, lo hablaremos en otro programa, también hablaremos de táctica más en otro programa y el otro, hay unanimidad con David Álava y parece que tenemos unanimidad, pero yo quiero un poco darle un poco de vuelta al tema de Dani Ceballos. Dani Ceballos es un jugador que cuando vino al Madrid yo creo que tampoco generaba una muchísima ilusión. Además, su primera temporada pues apenas cuenta con minutos. Están las famosas declaraciones de él quejándose de Zidane, diciendo, pues es que Zidane, cuando fallaba un centrocampista, pasaba a jugar 4-4-2 en vez de ponerme a mí. Se queja de Zidane y al año vuelve Zidane al Real Madrid. Demostrando Dani Ceballos que tiene muchas virtudes, pero el premio Nobel me da que no lo va a ganar. Entonces, la cosa de Ceballos es que el Madrid, al parecer, lleva 2 años intentando venderle por una cantidad que no es muy grande, 20, 25 millones, y nadie paga por ello. Cuando la Premier paga por cualquier tipo que prácticamente sepa andar y respirar sin defecarse encima, pagan cantidades absurdas, nadie está pagando por Dani Ceballos. Yo no sé si es un jugador al cual tampoco en Italia un Como de la vida, un Nápoles, un Atalanta, nadie es capaz de pagar 20 millones por Dani Ceballos. Es cierto que tiene una ficha alta, pero un equipo de media tabla, un equipo que juega Europa, no tablo Champions, en Italia, en Alemania, en Inglaterra debería pagar por él. Nadie quiere pagar nada por Dani Ceballos, lo cual me sorprende porque este año todos recordamos que algunos de los mejores tramos del Real Madrid esta temporada, la última temporada, que han sido pocos, ha sido con Dani Ceballos de titular. Entonces, ¿creéis que Ceballos, ante esta cemento armado, como diría Garrett en baloncesto, ante un equipo que tiene mucho cemento armado, ¿creéis que todavía podría ser útil? Yo al menos pienso que sencillamente hay demasiadas fichas en medio y no tiene sitio. Pero vosotros deberíais, o sea, ¿le veis alguna escapatoria o también le queréis cepillar sí o sí? Y además, el año pasado tuvimos drama terrible cuando se lesionó en Anoeta en la vuelta de Copa del Rey, no en la ida, perdón, que no llegaba contra el Arsenal o llegaba muy justo. Al final estábamos sufriendo porque nos agarrábamos al clavo ardiendo de Dani Ceballos y creo que es muy limitado. Es un jugador que sí, que te puede dar cosas, que puede ser útil, pero creo que es un jugador que te va a exigir, y ya lo ha hecho así de manera pública este año y lo ha hecho otros años, como has comentado, y ya ha tenido declaraciones durante este verano, te va a exigir minutos, te va a exigir tener esa importancia y ese rol protagonista, y yo no creo que tenga la capacidad para serlo. Es un jugador trotón, es un jugador que puede perfectamente darte minutos y que si coge el ritmo y entra en un esquema que a él le venga bien, no dudo que sea un jugador con calidad, pero yo creo que es que sencillamente hay como has dicho, hay muchísimos jugadores, están todas las fichas ocupadas y hay que buscar huecos si quieres traer a alguien, y creo que hay otras posiciones y otros jugadores que pueden ocupar ese puesto, y tanto en la defensa como en otros puestos, y tiene que salir alguien, y Ceballos es uno de los jugadores que presumiblemente tendría mercado, pero como estás diciendo no encuentra sitio, es que nadie quiere pagar una ficha que es muy alta, también es verdad. Mm. A ver, preguntémonos, como diría Iñaki Angulo, ¿cómo es posible que un jugador que supuestamente debería estar tan valorado, no hay nadie? Nadie se está pegando por él y nadie está poniendo ni 5 kilos encima de la mesa por él. Yo creo que el caso de Dani Ceballos es raro, es un caso raro. Es uno de esos casos de que dentro de 20 años miraremos atrás y diremos, ¿cómo es posible que Dani Ceballos estuviera en el Madrid 10 años? Porque no sé cuántos años, o sea, yo es que he perdido la cuenta, no sé cuándo le fichamos, pero le En fichamos la hace mucho última tiempo. Champions decía, en 2017-2018 ya estaba Ceballos. Pues imagínate, ¿cómo es posible que este chico hiciera 8 años en el Real Madrid? Pues es uno de esos casos que por ciertas carencias en un momento, por algunos momentos de buen juego, por otros momentos de lesión o por lo que fuera, pues acaba estirando su carrera y, como dice Cefas, encima con un sueldo bastante bueno, ¿no? Em,
Yo creo que Ceballos ha solido, ha sido como. Le hemos visto más a Ceballos cuando ha habido menos calidad en el centro del campo. Y Ceballos nos ha parecido un soplo de aire fresco. Cuando Modric ha estado mal, el año pasado, otras temporadas en las cuales él era el único que le podía meter un poquito de picante al juego del equipo, porque es cierto que calidad técnica tiene. Es un jugador que eso sí tiene. Capacidad asociativa también tiene. Pero creo que en el resto de apartados no tiene nada. Entonces, creo que es un jugador que físicamente es muy endeble, extremadamente endeble, que no te aguanta quizás un ritmo de muchos partidos en la élite al 100% como para ser titular del Real Madrid. Bueno, evidentemente no sería nunca titular del Real Madrid. em, pero es un poco, pues, me pasa como en el caso de Brahim. Lo que pasa es que Ceballos en este caso es menos, puede caer menos bien. Me parece un fondo de armario interesante si tuviéramos un quinto o un sexto mediocampista potente. Entonces sí, pero ¿qué pasa? Que Ceballos, si jugamos con un 4-4-2, que parece que es lo que quiere hacer Xavi, él estaría como quinto, o sea, como quinto o sexto centrocampista, o sea, por detrás o por delante de Camavinga. Entonces, ¿creo que él podría ser un sexto centrocampista del Real Madrid? Creo que no. Creo que podría ser un séptimo o un octavo centrocampista del Real Madrid. Pero para ser sexto o quinto incluso, dependiendo de las lesiones, creo que no le da. Pero bueno, volvemos al mismo caso que Mendy y Álava. Es que nadie va a poner un duro por ellos encima de la mesa. Por tanto, pues a sacar el mayor partido posible, la verdad. Pero le veo. Esta temporada lo veo complicado, la verdad. Y ojalá sea complicado, porque eso significará que el resto de jugadores están sanos y que los resultados están siendo los que tienen que ser. Porque si Ceballos tiene muchísimos minutos la temporada que viene, es porque ha pasado algo grave. Yo creo que sí que el Madrid va a lograr colocar a Rodrigo por un precio mayor o menor, pero creo que Rodrigo, o sea, él no parece la bombilla más brillante tampoco el vecindario, pero se da cuenta de que el Madrid está construyendo un equipo en el cual él no tiene sitio. Creo que el fichaje, además de Franco Mastantuono, le cierra muchas puertas, aunque no parezca tan evidente. Y en el caso de Dani Ceballos, igual. Creo que el fichaje de Franco Mastantuono, aun con la marcha de Modric, el hecho de que, por decirlo así, en este esquema con tantos centrocampistas apenas haya tenido minutos en este Mundial de Clubes, demuestra que para Xabi Alonso no entra en sus planes. Y que él, ya digo, repito, alguien que tampoco es muy. Es el lápiz más afilado del estuche. Haya hecho sus declaraciones cantando su amor hacia el Betis, sabiendo que el Betis además no tiene un centavo. O sea, el Betis no puede pagar 15 millones por él y mantener la ficha. Pero al final yo creo que es muy complicado mantenerles. Es muy complicado que ellos asuman su rol en la plantilla y que el Madrid, sobre todo, no intente colocarles sabiendo que jugadores con un sueldo bastante elevado, porque Rodrigo y Ceballos, teniendo en cuenta su nivel, cobran un buen sueldo para ser jugadores residuales. O sea, Xabi Alonso ha demostrado en el Mundial de Clubes que prefiere a Gonzalo García antes que a Rodrigo Goes. Xabi Alonso ha demostrado en el Mundial de Clubes que prefiere a Modric, que a la semana iba a dejar el Real Madrid, que prefería a Modric tras una despedida en el Bernabéu, que prefería a Modric con 40 años antes que a Dani Ceballos. Entonces, eso el propio jugador tiene que darse cuenta de que no le quieren. Entonces, yo creo que los propios jugadores intentarán buscar una salida. Entonces, ¿vosotros de verdad creéis que el Madrid no va a poder colocar a ninguno de los dos? Yo sí soy optimista, como veis. Hombre, sobre todo yo creo que Rodrigo sí que tiene más opciones. Es cierto que se empiezan a acabar las novias, dentro de Inglaterra ya empieza a cerrar fichajes, el Arsenal ya tiene a Víctor Gyökeres, en el Liverpool ya está fuera Luis Díaz, que es con destino el Bayern ya tiene a Luis Díaz. Se le van acabando las opciones. El Tottenham, que era lo que lo que más había sonado en las últimas horas, sobre todo en los últimos días, al final era una de las opciones que abrir nuevas vías, ¿no? Nuevos equipos que están metiendo mucha pasta, equipos que tienen mucho dinero. Toda la Premier tiene mucho dinero en general, pero sobre todo el Tottenham, que además jugará Champions League el año que viene, aunque quedó el cuarto por la cola el año pasado en la Premier, este año, tras ganar la Europa League, sí que va a disputar la Champions, y creo que no es una mala opción, teniendo en cuenta que se ha quedado al chavalito este del Bayern que ha fichado, que le trajo en invierno y que ha pagado un buen dinero por él, ha fichado a Kudus del West Ham también por creo que 60 millones de euros o más.
Entonces al final sí que están haciendo movimientos, creo que el equipo se le está quedando un equipo bastante competitivo, no sé si le va a dar como para competir con los grandes, pero puede ser una opción y si no, pues tendrá que buscar otras opciones porque como habéis dicho es que queda como opción residual. Y entonces si él decide que ese rol es el que quiere asumir, no creo que esté feliz y creo que no lo va a hacer. Entonces lo que tiene ahora por delante, el dilema, es encontrar un hueco donde él pueda jugar Champions, pueda dar su máximo rendimiento y donde le paguen. Y luego, si no, pues siempre quedará la opción de Arabia, pero claro, es que es muy joven todavía. Es que ese paso pues lo da Joao Félix, por ejemplo, que al final pues es un jugador completamente de vuelta de todo, que no ha sido capaz de jugar en ningún sitio. Pero es que lo habéis dicho 2 veces ya y yo es que no estoy de acuerdo en que Rodrigo pasa a ser un jugador residual. Es decir, para mí el Mundial de Clubes, si se han hartado de repetirlo, es un mundial, ¿no? Y lo que prima es el grupo que ha estado jugando. Por tanto, yo entiendo que Gonzalo haya jugado tantísimo, porque él ha entrado desde el principio, ha estado haciéndolo muy bien, fantásticamente, y demás. Entonces, hay que dejarlo. Pero yo creo que a lo largo de la temporada, si Rodrigo se quedara en el Real Madrid y si Xabi Alonso está abierto a ser o a hacer a los jugadores competir por la titularidad, yo creo que Rodrigo puede tener muchos minutos en la delantera del Real Madrid. Es decir, Rodrigo pasa a ser inmediatamente la tercera opción en el frente de ataque después de Vinicius y Mbappé. Por tanto, si uno de los dos está mal o si uno de los dos se lesiona, debería entrar él y no otro jugador. Esto en un estado normal del equipo. Entonces, yo no creo que si ese se quedara, fuera a tener minutos residuales, porque lo veo por encima de cualquier otro, salvo Vinicius y Mbappé, ¿no? Dejando eso de lado, creo que yo lo de Rodrigo lo veo regular, ¿eh? Yo no lo veo no soy tan optimista, porque creo que primero, que al Real Madrid le van a pagar lo que el Real Madrid quiere, que son, pues ponte 100 kilos, ponte 80 más 20, 70 más 25, lo que sea, solo van a ser equipos de la Premier, porque fuera de la Premier el Bayern ya ha fichado a Luis Díaz, con lo cual entiendo que nadie más va a hacer ningún otro desembolso de ese estilo. Y en la Premier, como bien habéis estado diciendo, empiezas a contar y dices, Liverpool está haciendo muchísimos fichajes muy caros, gastando mucho dinero. Chelsea tiene 50.000 jugadores. Entonces no creo que se pongan a fichar por un precio como el de Rodrigo. El Manchester City también está fichando y ha fichado en todas las ventanas que ha podido, ha fichado y gastándose los dinerales que hemos visto que se están gastando. Entonces, yo veo pocas opciones. El Tottenham, pues para el Tottenham, para nosotros, para el Real Madrid sería perfecto. Porque sí es cierto que juega la Champions League y demás, pero yo no lo veo como un rival tan directo, entre comillas, como puede ser un Liverpool o un Manchester City. Creo que para el Real Madrid sería perfecto, un destino perfecto. Ahora bien, ¿qué pasa? Que Rodrigo no quiere. Que yo no entiendo, evidentemente, porque Rodrigo lo que se ve, entiendo, es haciendo un movimiento lateral casi, ¿no? O de bajar un pequeño peldaño comparado con el Real Madrid, pero estando dentro de equipos o bien históricos o bien que han tenido pues muy buen desempeño en los últimos años, pues un Manchester City, un Liverpool tal. Entonces, ¿qué veo? Pues veo o a Rodrigo quedándose, o a Rodrigo fichando por un Tottenham de la vida, a regañadientes, o a Rodrigo quedándose, o al Real Madrid haciendo alguna operación rocambolesca tipo cesión con obligación a compra la temporada que viene y pagas la ficha suya o alguna cosa así. Pero yo no veo un desenlace, un final feliz para todas las partes, al nivel en que todas las partes esperan que se haga. Sí, lo de Rodrigo es un buen melón. Digo, hemos repasado todas las opciones que hay. El Bayern que ya ha pagado para mí un sobreprecio por Luis Díaz. Totalmente. Yo que soy un aficionado de Liverpool, creo que Luis Díaz es un buen jugador, pero creo que es 35 millones. Es un precio que paga la Premier por fichajes intra-Premier. Es como Mateus Cunha, que cuesta 60 millones porque es un fichaje intra-Premier, pero de Premier a fuera, 35 millones Luis Díaz me parece un dislate. Pero la verdad es que el Bayern, que siempre hablamos muy bien de la gestión del Bayern, lleva un par de años. Ya poner a compañía de entrenador ya es una cosa que sea es tu sexta o séptima opción, ya es bastante sospechoso. Pero bueno, y ya he dicho, en Italia ningún equipo va a poner 100 millones porque en Italia no se pagan esas cifras. El PSG evidentemente no va a fichar a Rodrigo. Hay un equipo que yo lo comparo a día de hoy con los Dallas Cowboys, que es una franquicia la más potente en su país y que lleva haciendo el ridículo muchísimo tiempo. Y es el Manchester United. Manchester United tiene dinero por castigo. Manchester United a día de hoy sigue siendo el club más grande de Inglaterra, el que tiene más aficionados en el mundo y el que
algún año la Super Manchester City tiene ingresos, pero este año, como el City no está tan bien, el United vuelve a ser el equipo que ha generado más ingresos de Inglaterra, contando el marketing, contando todas las patas. El Manchester United el año que viene no juega competición europea, lo cual a priori es un destino muy poco atractivo, pero el Manchester United sí puede pagarle a Rodrigo una buena pasta y le puede dar un dorsal atractivo, le puede hacer cabeza al proyecto. A día de hoy, sí, o sea, es cierto que el Manchester United se ha gastado una pasta por Mateus Cunha, pero si vemos la plantilla del Manchester United, la verdad es que da bastante lástima. Y si alguno de vosotros tuvisteis como la desgracia de ver esa final de Europa League entre Manchester United y Tottenham, daban ganas de arrancarse los ojos. ¿Creéis que Rodrigo, con lo que le conocemos del Real Madrid, aceptaría ser cabeza de ratón en un equipo tan grande, pero a día de hoy tan disfuncional como el Manchester United? Pues la verdad es que primero contestar lo que ha dicho Garrett antes de que cree que si se queda va a luchar. ¿De verdad veis carácter a Rodrigo como para luchar por un puesto y competir? Es que yo creo que ese es uno de los grandes problemas que tiene. O sea, calidad tiene a rabiar y gol y capacidad para acoplarse a diferentes posiciones. Lo que le falta es carácter, pero por todos los lados. Y es lo que yo creo que no va a poder ni va a ser capaz, y por eso está buscando una salida de luchar por ese puesto. Más allá de eso, pues evidentemente el Manchester puede pagar. Ahora bien, yo no me iría allí ni loco. O sea, llevo unos años compitiendo de absoluta pena, haciendo las cosas. Casemiro se fue, Casemiro, brasileño, campeón de todo como Rodrigo, fundador del Madrid, se fue ahí, una jubilación dorada. Igual Sí, Rodrigo puede ser. Sí, no dudo que pueda. No sé. O sea, os pregunto, ¿creéis que Rodrigo iría o no iría? Yo es que no lo sé. Yo creo que con el carácter que tiene, sí. Yo creo que puede ser una opción, y yo creo que no le pasaría factura a ese un equipo que puede ahora mismo. Este año no va a competir competición europea, pero bueno, el año que viene solo centrándose con la Premier, ha fichado a Mateus Cunha, imagino que hará un equipo más o menos atractivo, y solo compitiendo Premier es de esperar que el año que viene llegue a estar en competición europea. Y si a ese proyecto lo culminas con un jugador como Rodrigo, que si le das importancia y galones va a responder, no veo por qué no puede ser un destino interesante, claro que sí. Sí, yo sí creo que el Manchester United tiene eso que le falta a Tottenham, que es el peso de la historia y el peso de la franquicia, y como tú dirías, y de ese escudo. Entonces, yo sí vería a Rodrigo haciendo un movimiento al Manchester United, aunque no jugó en competición europea este año, pero yo sí le vería. Creo que la comparación con Casemiro es complicada, porque Casemiro ya estaba en el ocaso de su carrera, y bueno, se va allí para probarse, y el Madrid buscaba otra cosa y demás. Pero yo sí que vería a Rodrigo ahí. Lo que pasa es que entiendo que, de ser una posibilidad, se hubiese ya retransmitido totalmente, ¿no? Entonces, si no se ha hablado todavía del Manchester United, entiendo que es porque no es una posibilidad, sino entiendo que ya habría salido, ¿no? Porque no hay tantos equipos dentro de la Premier que pudieran fichar a Rodrigo. No sé, yo creo que sí, por teorizar, creo que sería un gran destino para él, la verdad. O sea, vamos a ver, el Manchester United es un equipo que ha pagado 80 millones por Brian Mbeumo, un futbolista franco-camerunés que viene del Brentford. Muy buena Y temporada hizo el año pasado, ¿eh? Lo leí el sí, otro día que por el nombre no parecía atractivo el fichaje, pero he visto los números y he leído a gente que sabe la Premier y tal, y creo que el jugador es bastante mejor, que por fin ha fichado un jugador que puede ser parte de un proyecto de verdad, que a un nombre, ¿eh? Simplemente eso, que parece que es por ser menos conocido, a lo mejor nos dice, joder, es un jugador que evidentemente paga siempre más, que no creo que lo valga a día de hoy ese dinero, pero creo que no es un fichaje tan malo. O sea, la cosa es que el United es un cementerio de talento, es decir, recurrentemente está fichando jugadores que parece que tienen potencial y luego se van al carajo. Pero bueno, vemos extremo derecho, Rodrigo podría jugar en la izquierda, pero bueno, como todavía queda mercado, luego entraremos en ello y vamos a hablar de, ya queda mucho verano todavía por delante. Vamos a hablar de los otros temas que habíamos hecho, y el primero, Cefas, nuestro referente en cantera, háblanos de que Jacobo Ramón se ha ido al Como, una cantidad pequeña, pero el Madrid, no son 2-3 millones, nos confirmas, pero el Madrid se queda el 50% de sus derechos para una futura venta. Es evidente que si lo hace bien, el Como le venderá, porque para eso es un club que está progresando. Pero en cambio, Diego Aguado, del cual tú hablas maravillas, el Madrid no quiere venderle, no quiere cederle, sino que le quiere mantener en primera plantilla. Háblanos de Aguado, para los que no le conocemos mucho, y háblanos qué te parece el Madrid dice Aguado sí, Jacobo no.
Bueno, sobre todo la revolución Arbeloa ha llegado y ha llegado pisando muy, muy fuerte. Ha llegado teniendo claro lo que quiere, cómo lo quiere y cuándo lo quiere. Y lo quiere de una manera eficaz, de una manera limpia, de una manera, una transición a gente joven, pero a gente joven de verdad. Estamos hablando que Diego Aguado es desde 2007, o sea, que se ha hecho mayor de edad este año, misma generación que los Fortea, Mario Rivas y etcétera. Entonces ahora se están empezando a perfilar plantillas y evidentemente a Jacobo Ramón no le queda otra opción. A Jacobo Ramón seguramente se le haya ofrecido poder ser parte del Castilla, pero ya no tenía ningún sentido. Es un jugador que tiene que dar el salto a un primera. Creo que en el Madrid lo poco que ha jugado no refleja el talento que tiene. Creo que es un jugador que lo puede hacer muy bien. A mí me gustaba mucho en su día cuando yo le vi jugar en categorías inferiores y sí paga 3 millones y el Madrid tiene derecho a recuperar por 8 en los 3 próximos años. Es como hace prácticamente con todos los contratos de canteranos que quieren recuperar, porque luego otros muchos ya han salido sin opción de recompra. Y si nos centramos en Diego Aguado, es un jugador que sí que puede, que parece que dentro del club creen que puede ser un talento generacional para la defensa. Es un jugador zurdo que puede jugar de defensa por la izquierda, tanto de central como de lateral, que para ser tan joven tiene un físico tremendamente potente, que tiene una salida de balón muy limpia. Quizá por arriba sea el mayor defecto que pueda tener, pero bueno, son cosas que se pueden ir puliendo. Jugador capaz de, junto con, yo creo que lo interesante sería que jugase muchos minutos con Joan Martínez según vaya recuperándose este año, porque uno puede ser central por la izquierda y otro por la derecha, se complementan bien y es un jugador que, por lo que he leído, y además he leído esta mañana a José Félix que lo ha nombrado esta mañana, que dentro del club ha habido ofertas potentes como el Dortmund y demás que le querían no para sus filiales sino para su primera plantilla. Entonces yo creo que el Madrid, y Arbeloa específicamente lo ha pedido, porque sí puede ser un jugador que sí que sea muy interesante para de cara a un futuro poder competir o ser parte de la primera plantilla del Madrid, siempre y cuando ese desarrollo se le lleve con la paciencia que requieren este tipo de jugadores, que el entrenador es perfectamente el idóneo para desarrollar ese talento joven y ese talento útil que pueda tener esa salida, no solo al Madrid, sino a equipos. A ver, a mí me interesaría evidentemente para el Madrid, pero al final por el chaval me encantaría que llegase a ser jugador de primer nivel. Y es un jugador que tanto, y creo que una de las cosas importantes es que tiene las ideas muy claras, que ha llevado todo, prácticamente no se ha lesionado en todo el tiempo que lleva, y creo que es un jugador que le vamos a ver entrenar con el primer equipo más pronto que tarde, la verdad. Claro, eso te quería preguntar yo a ti, Cefas, porque estamos viendo cómo el equipo está repitiendo esa estrategia de sacar jugadores de la cantera, de venderlos quedándose la mitad de los derechos, con cláusulas de recompras y demás. Entonces, hablando de Jacobo Ramón, yo creo que Jacobo Ramón, perdón, es un jugador que tiene potencial para venir, para volver. O sea, yo creo que es un chico que, como tú dices, no se ha visto todo lo que puede dar. Sí que es cierto que cuando jugó en el equipo la temporada pasada antes del Mundial de Clubes no dejó buenas sensaciones, las cosas como son, de hecho las dejó malas. Luego durante el Mundial de Clubes creo que o después ha ido dejando mejores sensaciones y yo creo que en el Como, jugando una liga en la cual la defensa o lo estricto en términos de lo táctico es tan importante, un defensa puede mejorar y puede hacerse bastante hombre. Entonces yo a Jacobo Ramón sí que creo que es un chico que puede tener oportunidades de volver a entrar al Madrid, no sé cómo lo verás tú. Pero lo de Diego Aguado, la pregunta que te quería hacer, ¿por qué en este caso, es decir, si el equipo ha preferido no dejar ir perdón, a Diego Aguado con una fórmula tipo Jacobo Ramón o Nico Paz o Chema o demás, crees que es porque le ven encaje inmediato quizás en una primera plantilla, quizás no inmediato, pero quiero decir que puede ir entrando en la primera plantilla ya esta temporada? ¿O que quieran que Arbeloa lo pula un poco? O, ¿por qué? ¿Por qué no le dejan ir? Porque estaría bien, ¿no? Ir a un Dortmund con 18 años a jugar sería una grandísima experiencia, ¿no? Y tú quedarte una parte de los derechos y demás. Entonces, ¿cuáles son las razones por las cuales tú crees que el Madrid y cuál es el plan inmediato que tiene el Madrid para este chico? Ya digo que yo todo lo que te puedo dar aquí es opinión, ¿eh? Yo creo que Bueno, bien, quieren, pero creo que lo primero que quieren es tenerle cerca para que ese desarrollo que ellos creen que puede tener se haga desde casa y lo haga Arbeloa con él.
primero quieren que se asiente en una competición que, vuelvo a repetir, es muy dura como la primera ref. Yo la sigo prácticamente todos los días de semana, hay equipos que no tienen el nivel, pero hay equipos muy buenos y equipos que juegan muy bien, y esto es una mili para los chavales que ahí tienen que empezar a foguearse. Jacob, Ramón, Chema y demás ya han jugado año y medio en primera ref. Son jugadores que ya han probado y ya han demostrado que tienen nivel en esa categoría y que pueden dar un salto más. Entonces sí que es interesante la fórmula de, oye, le cedo a un equipo ya de primer nivel para que ellos jueguen y para que ellos desarrollen su talento y ver si puedes o no en un futuro repescar, o que ellos sigan, o dejarles allí 2 o 3 años y veremos en un futuro. El caso de Diego Aguado, creo que lo que quieren es que empiece a sentarse como central titular o como lateral o en la posición que acabe jugando, que creo que sea central por la izquierda, y que lo desarrolle Arbeloa, y sobre todo que compita en primera ref y ver si es capaz de a ese nivel, porque estamos pasando, el año pasado ha sido juvenil en División de Honor, ha jugado algún partido en el Castilla, pero no siendo un jugador que jugase demasiado, porque ya tenía una alineación muy definida Raúl, un sistema con 3 centrales y los tenía muy claros, y creo él que ahora lo que necesita son minutos y asentarse en esta categoría, y a partir de ahí ya ver si ese talento que es lo que creemos todos que puede tener, de verdad puede desarrollarse en esta categoría, que es donde han estado compitiendo los jugadores que se han marchado ahora con esa opción, que para mí es la más interesante, lo que yo llamaba la opción Carvajal, creo que es el que regresó cuando se fue al Leverkusen y se convirtió para mí en el mejor lateral derecho del mundo cuando vino en esos años, y en ese momento creo que puede el año que viene darse una misma opción con Diego Aguado, claro. Sí, confiemos que, o sea, que Aguado, parece que en el primer equipo va a tener pocos minutos, parece que en el Castilla evidentemente va a disfrutar lo que quiera. Yo la vi a Dortmund, etcétera, confío, pero no tengo una confianza absoluta. Recuerdo el caso de Reinier, que fue una inversión muy importante del Real Madrid, se le cedió al Dortmund 2 años y prácticamente no jugó. Luego, en fin, ha sido un desastre Reinier, ahora el Madrid le quiere colocar a Brasil, pero bueno, que las cesiones a veces salen bien, no siempre, pero bueno, en general hay que... Recuerdo que Cubo, por ejemplo, cedido en el Mallorca, no tenía minutos. Luego, pues en Donosti tuvo más fortuna, pero bueno. Como siempre, Aguado es un proyecto muy interesante. Seguro que Cefa nos va a hablar de Aguado más adelante de temporada, cuando hable del Castilla. Y a Jacobo Ramón, yo creo que ninguno de nosotros veremos partidos de él como con frecuencia, pero sí que estaremos al tanto de lo que se diga. Y en tema básquet sí que tenemos noticia. Después del fichaje de Prociga que hablamos la semana pasada, tenemos a Okeke, que es un 4 que decíamos que nos faltaba un 4, pero tú decías, Gareth, que era cemento armado. Bueno, ¿qué opinas de Okeke? ¿Sigues pensando que nos falta un tirador? Porque yo recuerdo hablando con un compañero esta mañana, me decía, bueno, pues que ya tenemos a Maledon, tenemos a Maledon y a Kramer, igual no es tan necesario ese tirador más bajito, ¿no? ¿Tú cuál es tu opinión tras este fichaje de Okeke? ¿Cómo sigues viendo la plantilla de baloncesto? A ver, lo que es uno de estos últimos fichajes que se da por hecho y luego se oficializa después de oficializarse alguna salida y demás. Que yo creo que eso está operando bastante bien el Real Madrid a nivel de anunciar los jugadores y los fichajes. Y la verdad es que, oye, chapó ahí, rápido, sencillo y para toda la familia. Creo que Okeke, a ver, vamos a ver, yo no soy un experto en la NBA porque de verdad es que no tengo tiempo de ver NBA, y tampoco he de decir que es un estilo de juego o un tipo de juego que me encante, las cosas como son. Esto para otro programa, FIBA versus NBA, pero para mí es un tipo de baloncesto que no me encanta. Pero bueno, yo creo que Okeke va a ser un jugador que, yo creo, fíjate, que nos va a sorprender. Yo creo que es un jugador que cuando tú le ves y ves sus estadísticas o su tamaño y demás, casi podría parecer más un 3 que un 4. Aunque sí que es cierto que juega de 4, pero es bajito, le dan 2,01 creo, pero tiene una gran envergadura. Y lo que se Bueno, recordemos ve cómo haciendo... Felipe Reyes ha hecho carrera como 4 en el Madrid midiendo poco más que eso. Bueno, pero Felipe, bueno, como 5, sí, 5 y 4. Bueno, Felipe era un animal totalmente diferente, como diría Iñaki Angulo, pero yo creo que nos va a sorprender porque le veo primero un jugador con una gran agilidad, que si juega desde el 4 va a ser un 4 muy ágil, con facilidad para echar el balón al suelo, para salir corriendo. Es un jugador que tiene un gran sentido de la anticipación en defensa, de meter manos, de hacer deflections. Creo que es un jugador también que tiene una cierta buena visión de juego.
y parece que desde el triple tiene un porcentaje aceptable, rondando el 30%. Con lo cual, yo creo que va a ser un jugador que vamos a ver mucho tiempo en pista junto con Gessonia y que se van a estar intercambiando casi en el 3 y en el 4, que no vas a saber quién hace de qué, ¿no? Aunque que todavía le tengo que ver una acción posteando, no lo he visto más jugando por fuera y esperando su oportunidad en el triple para encontrarse liberado y clavarla desde la línea de 3. Entonces, lo poco que le he podido ver, yo creo que va a ser un jugador que si se adapta medianamente bien al juego en Europa, nos va a poder sorprender bastante y vamos a ver cosas que nos van a gustar bastante. Con la segunda pregunta que me hacías, a ver, el tema es que Maledón realmente es, lo voy a decir, es un combo, no es un escolta puro. Él, de Es hecho, un es casi 1-2, más. ¿no? O sea, Sí, sí, pero puede, él que puede, es casi más. puede votar, puede recibir el balón al principio Claro. para iniciar la jugada, ¿no? No, no, claro, él es casi más base que escolta. Lo que pasa es que cuando le ponemos en el quinteto titular es porque a Facu Campazo no le puedes quitar. Y entonces Maledón puede jugar con un base un poco más puro a su lado, que es lo que vamos a ver. Yo O creo que va a sea, ser titular Maledón. para el que esté más perdido, nos puede recordar un poco a Sergi Llull, salvando las distancias, que evolucionó de base a ser un escolta y que, pero en casos de necesidad, perfectamente puede ejercer como base del equipo. Hablamos de un Llull más joven. Bueno, bueno, no lo sé si, no lo sé, pero es un combo de ese estilo. O sea, yo creo que lo de Jul al uno era más un tema totalmente coyuntural que otra cosa. Y siempre le ha tirado más ser anotador que ser director. Eso es una obviedad. Creo que Maledón es un poquito más director que anotador, eso sin duda. Entonces, yo creo, y bueno, hablándolo con compañeros de también que siguen el baloncesto, están de acuerdo que lo que nos faltaría es un 2 metedor. Es un número 2 metedor porque Kramer, lo que pasa es que él va a ir más por el alero. En cambio, si el club ve a Kramer como ese 2 metedor, a ese chico al que le vas a sacar, como decía Cefas el otro día, y le vas a poner a tirar carretones y a hacer catch and shoot y a jugar un sistema que es simplemente para que él le encuentres liberado de 3 y se la tire y la pueda enchufar, entonces no te hará falta. Pero si no, yo creo que sigue faltando ese 2. Creo que hay algo que debemos tener en cuenta y es que no sé cuántos de los fichajes que se han hecho por ahora o hasta ahora son de la antigua, por así decirlo, directiva y cuáles son de la nueva. Tengo entendido que Kramer es de la antigua. ¿Y por qué digo esto? Porque si miras el tipo de fichajes que estamos haciendo, tenemos una sobrepoblación al 3 increíble, o al 3.5, entre el 3 y el 4, porque tienes a Valde, a Kramer, tienes a Deck, tienes a Gessonia, tienes a Prócida, tienes a Okeke, que jugará de la pivot, pero ya te digo que por tamaño podría ser un 3 perfectamente. Entonces, hay mucha gente ahí, pero se sigue O faltando sea, tú, y no Garrett, ves tienes. cerrado el 3-4-5 con que crees que no va a haber más fichajes por ahí, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que haría falta un cuatro potente tirador, pero yo creo que va a ser Okeke. Entonces, a mí lo O que me sea, falta es un pero igual escolta. el 4 tirador es Mario, Super Mario. Bueno, bien, o Mario o Keke, pero a mí lo que me sigue faltando es un escolta. Un escolta mete puntos, porque para mí, Maledón puede hacer puntos, sí, claro, por supuesto, y lo ha hecho en Euroliga y en la competición doméstica, pero para mí nos hace falta un escolta puro, por así decirlo. No sé si es un Lonnie Walker, o es un Devonte Graham, o es un lo que sea, pero nos falta ese perfil. Yo creo que del 3 al 5 está todo cerrado, al uno igual, y como mucho, pues eso, un exterior, pero que no sea 3 que tenemos ya 20. Cefas, tú que tienes además buenos contactos en el baloncesto formativo madrileño, incluso baloncesto formativo que ha logrado grandes éxitos a nivel nacional, ¿qué opinas de esto? Sí, yo el otro día les estuve un poco preguntando porque cuando me dijo lo de Maledón, yo tenía, porque las estadísticas son muy mentirosas al final, son una guía, pero creo que es importante luego ponerla en el campo. Y yo creo que el objetivo que tienen con Maledón es que tenga más puntos que asistencias. Creo que es lo que buscan con este jugador, que luego al final, evidentemente, en el Asbel era capaz de manejar el balón, lo maneja bien, busca bien asistencias, puede botar, puede subir la pelota sin ningún problema y hacer sistemas, pero creo que va a ser que donde ha destacado y es donde más tiene, lo que más tiene son puntos. Creo que a lo mejor el Facu, si tú miras las estadísticas del Facu, por ejemplo, donde mayor destaca es en asistencias. Entonces yo creo que lo que más destaca dentro
cuanto a las estadísticas de Maledón son los puntos, y es lo que ha ido aumentando de cada uno de los equipos que ha ido pasando desde que ha vuelto a Europa, sobre todo en Francia. Ahora bien, llega a un Real Madrid, llega a lo más grande del mundo y de Europa, va a ser capaz de asumir ese rol de anotador, que no le van a dejar tanto que tenga el balón o mantener el balón y sea más un anotador, pues no lo sé cuál va a ser el objetivo de Scariolo con él. Yo creo que no va a llegar más jugadores, salvo que haya una opción de mercado. Yo creo que la plantilla está prácticamente cerrada. Creo que, como ha dicho bien Garrett, si encuentras un perfil Graham, que creo que es un perfil que puede ser interesante, un tío que pueda tener ese 2 más anotador puro, exacto, que no necesite tener el balón, aunque Graham también ha jugado de base cuando jugaba en la NBA. Entonces, yo creo que no van a fichar más jugadores. Y creo que en cuanto al tema Okeke, yo es que ya te digo que los highlights que le he podido ver son los 4 vídeos que hemos visto todos, ¿no? No voy a negar que no le he visto jugar demasiado. A partir de ahí, lo que he podido ver, sobre todo en Twitter, de gente que entiende de esto, les ilusiona mucho el fichaje, porque todo lo que prometía en la universidad y demás, y sobre todo ahora tener una persona en Estados Unidos que tiene ese enlace como Pochus, que creo que conoce muy bien ese mercado y para eso se le ha traído, cuando él ve que este jugador puede venir, porque el año pasado lo de Dennis Smith Jr. fue más para cubrir en un momento de necesidad, esto es en una planificación de verano, creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y creo que es un jugador que si Pochus dice que puede adaptarse bien a Europa, porque creo que el mayor riesgo, aparte de esa lesión de rodilla que arrastra, que le ha lastrado bastante, el mayor reto es adaptarse no solo al baloncesto europeo, sino además a vivir fuera de Estados Unidos, ¿no? Que creo que también es otro de los retos que tienen estos jugadores cuando llegan aquí, y tomarse en serio esta responsabilidad que cuando vienen creen que fuera de Estados Unidos no existe más allá de la NBA, y cuando llegan aquí se sorprende. Ya lo dijo Yabusel en una entrevista hace poco, que cuando hablaba con los compañeros de Filadelfia, que decía que tenía mejores instalaciones el Real Madrid que Filadelfia para muchas cosas. Entonces creo que la temporada va a ser muy interesante, y creo que sobre todo Scariolo viene con mucho, como un equipo técnico muy bueno, y a partir de ahí pues yo creo que no va a venir nadie más, salvo que se venga una oportunidad de mercado que sea irrechazable. Bueno, creo que la verdad es que habéis explicado de maravilla. Honestamente, da gusto escucharos de baloncesto y Castilla, temas en los que me dais 100 millones de vueltas y aprendo muchísimo con vosotros. Así que desde aquí os lo agradezco. Y nada, queríamos agradecer 40 minutos y vamos a rozar la hora otra vez. Así que nada, digo, esta semana va a ser el único episodio, pero la semana que viene os escucharéis 2 veces. Así que nada, nos despedimos, Cefa Garrett, nos despedimos como siempre y nada. Muchas gracias por escucharnos. Venga, feliz verano. Gracias. Verano, y a la Madrid, hombre, a la Madrid. A la Madrid. A la Madrid.